La red de observatorios de seguridad de Brasil publicó el informe Piel Objetivo. La bala no falla a los negros. Es un preocupante documento sobre la muerte de ciudadanías afrodescendientes a manos de la policía en el gigante latinoamericano. Una práctica sistemática y racista que se evidencia con cifras. En 2022, 87% de fallecimientos en enfrentamientos con las autoridades fueron de personas afro. La red de ONGs que publicó estos datos concluyó que solo el año pasado, cada 4 horas, una persona afrodescendiente murió por manos policiales. Vamos a profundizar en este tema y para ello nos acompaña Ignacio Cano Gestoso. Él es investigador y analista y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar en Directo América. Buenos días. Este informe comienza muy emotivamente con un poema en portugués que nos narra sobre las vidas perdidas y señala una policía corrupta. ¿A qué atribuyen ustedes este fenómeno racista en la institución que está llamada a proteger a la ciudadanía? Bueno, históricamente los negros son las grandes víctimas de la violencia en Brasil, tanto de la violencia en general como de la violencia estatal. Entonces, parte de esta violencia se debe al hecho de que los negros tienen una posición económica desfavorecida y viven en los territorios más sujetos a la violencia, como las favelas, las invasiones, etc. Y parte tiene un componente racista. Entonces, en otra investigación que hicimos hace unos años, mostramos que si una persona negra se enfrenta teóricamente a un agente de seguridad, tiene 8% más de probabilidad de morir versus ser herido en comparación con una persona blanca. En suma, parte de este desequilibrio contra la población negra tiene que ver con la pobreza y los lugares marginales donde viven, que son muy violentos, y es donde justamente también la policía actúa con mayor contundencia, y parte tiene que ver con un sesgo racial, con una discriminación hacia la población negra. Bueno, no es casualidad que sea precisamente la población afrodescendiente también la más vulnerable, con menos acceso a educación, con menos acceso a seguridad social, además de esta fama malamente impuesta y que usted nos relata en las zonas empobrecidas. ¿Cuál es esa deuda entonces del Estado brasileño con las personas negras? Porque esto tiene un origen en una protección necesaria y ausente del Estado. Sí, Brasil vivió durante muchos años el mito de la igualdad racial y la idea de que las desigualdades serían debidas solamente a cuestiones de clase social, a la reproducción de clase social a partir de una sociedad esclavista hasta el siglo, bien avanzado el siglo XIX. Sin embargo, además de este hecho, que es indudable, que Brasil fue creado como un país basado en un amplio contingente de esclavos y que luego tuvieron muchas dificultades para progresar en la vida, hay también un sesgo racial, una discriminación en varios momentos y en varios ámbitos de la vida, y la seguridad pública es uno de ellos. En los últimos años, en las últimas décadas, Brasil ha empezado a tomar conciencia de esto, ha introducido políticas de discriminación positiva, políticas de cuotas, que han remediado en alguna medida el desequilibrio, pero hoy por hoy todavía hay una gran brecha entre las condiciones de vida de la población negra y de la población blanca. Lo que es sorprendente aún en un país en el que más del 50% de la población se declara al menos mestiza o afrodescendiente. Ahora, también sorprende muchísimo la cifra que se entrega de Bahía. En una revisión de 8 estados, este es uno de los más azotados por la violencia policial. Entre 2015 y 2022, según las cifras del informe, crecieron 300% estas muertes. ¿Por qué? El gobierno de la Bahía, que tenía un gobierno supuestamente de izquierdas, ha desarrollado políticas extremadamente agresivas que han desembocado en un gran número de personas muertas por las fuerzas de seguridad, y se ha convertido hoy por hoy el estado más letal desde el punto de vista de intervención policial de todo el estado. Además de eso, la violencia en general en Brasil ha ido migrando hacia el nordeste. Hace décadas la violencia era un problema sobre todo de las grandes metrópolis del sudeste, Río, São Paulo, y con los años la violencia en el sudeste disminuyó y aumentó, explotó en las regiones del nordeste. Entonces tenemos una combinación de un área cada vez más violenta con una intervención pública de los agentes del Estado que también es cada vez más violenta, y eso es lo que provoca que ahora Bahía esté en la cabeza de este triste ranking. Bueno, quisiera hablar un poco con usted sobre los móviles racistas que llevan a esta altísima letalidad de las personas afrodescendientes. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza o por, si lo quiere, el subconsciente de una persona o de un agente de seguridad que decide atacar letalmente a una persona negra solamente por el color de su piel?
Bueno, en realidad la mayor parte de la letalidad policial se debe, como decía, a las zonas donde las personas moran y a las estrategias que desarrolla la policía. Cuando entra en favelas, en invasiones, que entra a veces casi como el ejército israelí en la franja de Gaza. Entra con una intención muy agresiva y pensando que entra en territorio enemigo. En otro nivel de análisis tenemos un sesgo racial que sí tiene que ver con el hecho de que las personas son negras. Y cuando presentamos estos datos a los propios policías se quedan muy sorprendidos porque muchos policías son negros también. De hecho, las policías militares son mecanismos de promoción, de ascensión social para la población negra. Pero el hecho de que los policías sean negros no garantiza que ellos no tengan un sesgo racial cuando intervienen. De alguna manera entonces se juntan estos dos elementos, ¿no? El entrar en un área muy empobrecida, considerada como un nido de criminales, donde la policía es muy, muy agresiva, y también el hecho del sesgo racial, que es difícil de eliminar porque responde a una tendencia histórica, ¿no? Muy importante entonces que estos datos sean divulgados en las corporaciones, que haya cursos y que se aborde no solo la muerte como fenómeno fatal y final, sino, por ejemplo, los abordajes. Ahí es mucho más difícil tener datos, pero hay algunas investigaciones que muestran también que si uno es negro es más probable que la policía te pare, te registre y que hay entonces lo que se llama un perfilamiento racial de la intervención policial. Y esto, desgraciadamente, no se trabaja en las propias fuerzas de seguridad. Racismo estructural, ¿tiene esto relación rápidamente con los cambios de gobierno? Porque venimos de una transición fuerte en la que hay una nueva expectativa con el gobierno de Lula da Silva. Tiene poca relación con los cambios de gobierno. Desgraciadamente, los datos de letalidad policial se han producido en gobiernos de derecha, en gobiernos de izquierda, en momentos diferentes de la historia. Entonces, el gobierno tiene alguna incidencia, sobre todo en términos de cuánta gente mata a la policía, pero el tipo de persona sobre la cual la policía actúa es una cosa que escapa al cambio de gobierno en general. Es una cosa estructural que es difícil de cambiar y no se va a cambiar porque gane un gobernante u otro. Pues mire, yo le agradezco muchísimo porque definitivamente el racismo es una palabra y unas acciones que tenemos que poner sobre la mesa para empezar a cambiar y empezar a mejorar. Es Ignacio Cano Gestoso, investigador y analista, además profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, quien nos trae un resumen de lo que ha sido esta investigación preocupante sobre racismo en Brasil. Gracias a usted. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más. Sigan en France 24.